Adiós, Capitán Aventuras es uno de los cuentos de... Bueno, que lo tenemos aquí con un posi. 39 saltos en el charco, del libro solidario. Adiós, Capitán Aventuras está escrito por Ana Escudero Canosa y está ilustrado por Sandra Castell Rollo. Pedro estornudó repetidamente acostado en su cama coche de carreras. Se sentía aburrido y cansado a las 9 de la mañana. Había pasado todo el fin de semana encerrado en su habitación sin apenas comer, pues tenía el estómago revuelto desde el viernes. Ese día su madre había recibido una llamada de la secretaria del colegio. La secretaria le había avisado de que viniese a recoger a Pedro antes de la hora habitual de salida, ya que se quejaba del vientre. Pedro no había escuchado la conversación, pero estaba seguro de que ella había protestado. Su madre trabajaba limpiando en una casa particular todos los viernes y no habría terminado su jornada laboral. Eso significaba menos sueldo a final de mes. Ahora, ya martes, Pedro pensó que tenía ganas de desayunar galletas con leche y cacao. Se incorporó en la cama esperando no tener mareos, como le había ocurrido las veces anteriores. No, todo parecía ir bien. Se terminó de incorporar dejando caer sus pies hasta tocar el frío suelo. Respiró hondo y movió los brazos arriba y abajo mientras miraba por la ventana, pero sin fijar la vista en nada en particular. Y entonces sucedió. Fue tan sorprendente que Pedro alzó su mano hasta tocarse la frente. Tenía que estar muy enfermo si veía algo así, pero no. Pedro no se notó caliente. Tampoco se encontraba mal. Abrió y cerró los ojos repetidamente mientras pensaba: despierta, despierta, despierta. Aquí la ilustración. Finalmente quedó con los ojos abiertos y nada había cambiado. Ya no pudo aguantar más. Salió corriendo de la habitación hasta llegar a la cocina, donde su madre terminaba de recoger antes de salir a trabajar. «Mamá, mamá, mamita», gritó Pedro repetidamente y alzando cada vez más la voz. Su madre no le respondió. Esperó pacientemente a que Pedro se tranquilizase. «Mamá», dijo Pedro, ya más serenamente. «¿Qué pasa, Pedro? ¿Vuelves a encontrarte mal? Ya sabes que tengo que ir a trabajar a casa de los Martínez y que después pasaré por el supermercado. No puedo quedarme contigo. En una hora se pasará la vecina del segundo, la señora Calatrava, para ver si necesitas algo». «No es eso, mamá. Y estoy casi bueno», se corrigió repetidamente, temiendo que su madre le mandase al colegio en ese mismo instante. «¿Entonces? No tengo tiempo para tonterías. Siempre te lo digo». Pedro se quedó callado. ¿Debía contárselo a su madre? Era demasiado increíble y ahora incluso dudaba de haberlo visto. «Mamá, quiero enseñarte una cosa en mi habitación», dijo finalmente. «¿Puedes venir?» «¿Qué pasa ahora?», se quejó la madre. «¿Qué has visto? No me digas que cucarachas». «Ven, por favor», le suplicó Pedro, cogiéndola de la mano. La madre se dejó llevar a regañadientes. Los dos entraron en la habitación del pequeño. «Yo no veo nada raro», afirmó la madre. «No es aquí, mamá, es fuera. Mira por la ventana». La madre se acercó a la ventana y observó. Desde la misma podía ver los edificios de enfrente, la calle, el cielo, el kiosco en la esquina, las distintas tiendas, así como la plaza al final de la calle, las personas paseando, es decir, todo lo que normalmente veía. «No hay nada fuera del lugar». «¿A qué te refieres?» «Pero si está ahí delante, mamá. Un avión gigante», exclamó Pedro. «Pedro, déjate de tonterías», le regañó su madre. «Ya eres demasiado grande para decir esas cosas. No te mando al colegio ahora mismo porque no te puedo acompañar, que si no, pero sí castigarte. Nada de televisión hasta nueva orden». «Pero mamá, es que...» «Ni qué, ni 3/4. Bastante tengo ya sin tus necedades». Y entonces se fijó en el niño. Es que el niño iba sin calzado. «¿Y qué haces? ¿Sin zapatillas? No me extraña que te pongas malo si andas descalzo con el frío que hace fuera. A la cama ahora mismo y sin rechistar». Sin rechistar.
Pedro obedeció al instante sabiamente. Su madre salió de la habitación con el ceño fruncido, lo que llegaba a inventarse ese crío. Pedro desde la cama escuchaba cómo su madre acababa de recoger. Media hora después se asomó para comprobar que Pedro seguía acostado. «Hijo, me voy». «Voy ya», le anunció. «En un rato se pasará la señora Calatrava. Yo no volveré hasta las 2. Lo sé, mamá. Pórtate bien». «Sí, mamá». «Si necesitas algo, se lo pides a la señora Calatrava». «Sí, mamá». «Y nada de tele». «Sí, mamá», confirmó Pedro por tercera vez, mientras cruzaba los dedos para que su madre no le prohibiese usar el móvil también. Su madre le lanzó un beso de despedida. Debía irse ya o llegaría tarde. Pedro esperó a oír la puerta cerrándose. Contó hasta 20 antes de saltar de la cama y corrió hacia la ventana. Allí seguía el avión, un Boeing 747. Se arrimó más al cristal, hasta ver a su madre salir a la calle. Pedro sintió deseos de abrir y gritar a su madre, pero se lo pensó mejor. Era más inteligente seguir observando. Enseguida se dio cuenta de que su madre, aunque miraba hacia adelante, no estaba viendo el avión. ¿Cómo era posible? Pero si lo tenía delante de sus narices. Entonces Pedro vio cómo su madre avanzaba directamente hacia el avión. Se iba a estampar. Pedro abrió levemente la ventana y separó los labios para avisarla, pero ningún sonido salió de su garganta. Su madre se había girado para mirar hacia atrás. Pedro veloz cerró la ventana y se agarró para no ser visto. Contó hasta 20 y volvió a alzarse. Su madre ya no estaba a la vista. Asustado se calzó con sus zapatillas deportivas. Después se colocó el abrigo encima del pijama. Se cubrió las manos con los guantes y la cabeza con una gorra para acabar con una bufanda con los colores de su equipo de fútbol favorito rodeando el cuello. Cogió las llaves y el móvil, que descansaban en un cuenco en la entrada del piso. Salió corriendo escaleras abajo hasta llegar al segundo piso. Allí caminó de puntillas para que la señora Calatrava no se diera cuenta de su salida y tras pasar la zona de peligro siguió bajando los escalones de 2 en 2 hasta estar en la calle. Y allí continuaba el avión. La parte delantera se perdía en la plaza cercana y la parte de cola se internaba en la calle transversal. Pedro se acercó al aparato con tanto miedo como interés, hasta casi tocarlo. Cogió el móvil y buscó entre sus contactos a Nadima, su mejor amiga, desde que habían tenido que realizar juntos un trabajo para la escuela. Nadima era una niña enfermiza que no asistía a clase. Pedro no sabía muy bien qué enfermedad tenía su amiga. Lo único que le habían dicho era que Nadima no podía salir de su casa porque se ponía mala. A pesar de su dolencia, Nadima era muy inteligente y a través del ordenador avanzaba en sus estudios. Y fue de esa manera que Nadima y Pedro se conocieron un día que la profesora decidió que harían buena pareja. Pronto se hicieron amigos. Pedro le contaba todo lo que pasaba en clase y Nadima le ayudaba con los deberes. Pero a la madre de Pedro no le gustaba esa amistad con esa niña de origen árabe. «Ni se te ocurra ir a su casa», le había advertido su madre. «Aún te va a contagiar. Esos extranjeros no nos van a enfermar a todos». Rosa, que así se llamaba la madre de Pedro, desconocía que Nadima había nacido en esa misma ciudad y que los padres de la niña habían llegado al país cuando aún eran muy pequeños. «Nadima», dijo Pedro al oír la voz de su amiga al otro lado, «nunca creerás lo que estoy viendo». «¿Qué? Cuenta». Pedro enfocó con la cámara de su móvil hacia el avión. En ese momento era mejor una imagen que 1000 palabras. Movió el móvil a izquierda y derecha para mostrar todo el aparato. «¿Qué te parece?», preguntó Pedro finalmente. «Te lo diría si hubiese visto algo, Pedro, pero has puesto el dedo delante. ¿Qué me querías enseñar?». Pedro se sintió enrojecer. «¡Qué patoso! Hay un avión aparcado delante de mi casa». Pedro esperó a la reacción de su amiga. Se reía de él. «¿Lo has tocado?», preguntó Nadima finalmente. «No he sentido miedo». «Tócalo, así sabrás si es real o no». El niño obedeció. Su mano tocó una de las ruedas del gigantesco avión, pues era a lo único que podía llegar. «He tocado una rueda», le explicó a su amiga. «Entonces, ¿no te estás imaginando, Pedro? Ahora mira a ver si hay alguien dentro. Llama a ver si te responden». Pedro, obediente, alzó levemente la voz. «¿Hola?».
Más alto, Pedro, le sugirió Nadima. ¡Que te oiga! ¿Hola? La ventanilla de cabina se abrió y un desconocido vestido de piloto se asomó. Buenas, ¿eres tú quien me ha despertado de mi siesta? Preguntó el piloto. La ilustración. Sí, disculpe. ¿Cómo ha aterrizado su avión en mi calle? ¿No será que me he equivocado de dirección? ¿Dónde me encuentro? En la calle de la aviación, respondió Pedro, señalando la esquina, donde se encontraba la placa con el nombre. ¿Y qué lugar mejor para un avión que la calle de la aviación? Por cierto, me llaman Capitán Aventuras. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pedro, pero esto no es... Intentó explicarse Pedro. En este momento su móvil vibró. Nadima le mandaba un mensaje de texto. Tienes que subir a ese avión. ¿Estás loca, Nadima? Mi madre siempre me ha dicho que no me vaya con desconocidos. No seas cobarde, Pedro. Iría yo si pudiese y lo sabes. ¿Te decides, Pedro? Preguntó el Capitán Aventuras. Pedro apretó los puños y habló. Sí, pero está muy alto. Eso tiene fácil solución. Aparto un poco, por favor. Pedro retrocedió hasta el portal de su casa. A continuación sucedió algo sorprendente. El avión descendió hasta tocar con su barriga en el suelo. El Capitán Aventuras abrió una de las puertas de cabina y alargó la mano. Vamos, te ayudaré a subir, rápido. El avión volverá pronto a su posición habitual. El niño tosió 2 veces indeciso. ¿A qué esperas? Le preguntó el Capitán Aventuras. ¿No ves que ya estoy más alto? Así era, en ese corto espacio de tiempo, el avión se había elevado ligeramente. Ven, te enseñaré muchas cosas, te llevaré a descubrir nuevos mundos y te mostraré aquello que ni siquiera sospechas, le ofreció Capitán Aventuras. Yo no quiero ir, soy feliz aquí, dijo Pedro finalmente. Solamente me gustaría ir a un sitio. ¿Dónde? Yo te llevo en una volada. No hace falta, Capitán Aventuras, será mejor que despegues y te vayas de aquí. No te necesito, ya tengo a mis amigos y con ellos sí quiero compartir mis momentos. Pedro miró asustado como el piloto, el Capitán Aventuras, cambiaba la expresión de su rostro. Hasta entonces le había sonreído siempre y ahora unos rayos salían por sus ojos, sus cabellos parecían incendiados. «Niño tonto», gritó con voz de trueno. 4 gotas comenzaron a caer. Pronto miles de gotas golpearon el suelo. «¡Corre, perro, Pedro!», le ordenó Nadima, que por suerte seguía al otro lado. Pedro no se lo pensó, comenzó a correr bajo la lluvia, calle abajo. Confiaba que así le sería más difícil seguirle. No podría dar la vuelta al avión con facilidad. Tras correr 2 calles se detuvo pensativo. ¿A dónde ir? ¿Esconderse en el colegio? ¿Ir al gimnasio? ¿Buscar a su madre? No, únicamente le apetecía ir a un sitio, y a ese se dirigió a todo correr. Al llegar llamó al timbre a la vez que se acercaba el móvil a la oreja y hablaba. «Soy yo, abre». Mientras esperaba dio 39 saltos en el charco que había delante del edificio. Era una costumbre que seguía cada vez que se sentía nervioso. Justo al saltar por primera vez, una vecina salió. Pedro aprovechó para colarse. Subió las escaleras hasta el primer piso y esperó pacientemente. Un señor, seguramente el padre de Nadima, abrió la puerta. «Hola, señor, soy Pedro, amigo de Nadima. ¿Me deja verla?» «Mi hija no recibe visitas, está enferma». «Lo sé, pero somos amigos y los amigos se hacen compañía». «Espera aquí, debo preguntar primero a Nadima». Pedro se sentó en una silla que había en la entrada y viendo cómo el padre de Nadima se metía en una de las habitaciones, «Un niño quiere verte. ¿Qué le digo?» «Le voy a asustar, papá. Yo no quiero. Le diré que se tiene que ir, que no te encuentras bien». El padre se dio la vuelta para salir y volver junto a Pedro. «Lo siento, debes marcharte». Pedro le miró apesadumbrado, pero obediente. Se dejó echar. Una vez en la calle caminó cabizbajo, sin dirección fija, sin fijarse que un hombre lo observaba con mala intención hasta que se dio de bruces con él. «Te pillé», dijo el Capitán Aventuras. «¡Socorro!», gritó Pedro. Por suerte para Pedro, el padre de Nadima apareció. La niña se había arrepentido y había mandado a su padre en busca de su amigo. «Suelta al niño o llamo a la policía», le amenazó. «¿Crees que van a hacer caso? ¿A un morito?».
dijo burlón el capitán Aventuras. Pedro aprovechó la conversación para pegarle una patada con toda su fuerza al capitán Aventuras. Este le soltó al mismo tiempo que gritaba de dolor. Pedro corrió hasta situarse detrás del padre de Nadima. Este campeón de artes marciales se colocó en posición de defensa. No pensaba usar sus conocimientos si no era necesario, y no lo fue. El capitán Aventuras se atrevía a meterse con niños, pero no con adultos. Aquí sí que salió corriendo. No llegó demasiado lejos. Nadima había avisado a la policía y pronto lo detuvieron. Llevaban tiempo detrás de él y nunca le habían podido coger. Sabía de él que engañaba a los niños con aviones de juguete y que se los llevaba con malas intenciones. Nadima y Pedro por fin se conocieron en persona. ¿Estás en pijama?, dijo al verlo. Sí, respondió Pedro. Tu madre te va a reñir. Sí, dijo Pedro. Los dos niños rieron felices. Pedro esperaría allí a que su madre viniese a recogerlo y esperaba que así viese que esa familia no merecía su desprecio. Mamá, te presento a Nadima y a su padre, Azam, dijo Pedro cuando su madre llegó para llevárselo a casa. Rosa los miró con temor. No los conocía y no sabía de qué forma tratarlos. Azam notó su desazón y sonrió tranquilizador. Rosa también sonrió. La sonrisa de Azam era contagiosa. Puede quedarse a comer, dijo. Mi mujer cocina de maravilla. No sé yo si su comida, dudó Rosa. No se la haremos demasiado picante, afirmó Azam. Vamos, mamá, yo quiero que sean nuestros amigos, dijo Pedro. Rosa lo miró fijamente. Finalmente dio su brazo a torcer. Nos quedamos. Pedro y Nadima sonrieron contentos. Ese era el principio de una amistad entre familias que duraría tanto tiempo que llegaría el día en que olvidarían cómo había empezado. Y esta es la última ilustración que pone amigos. Y es, pues bueno, el cuento Adiós, Capitán Aventuras. ¿Te ha gustado? Muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Está bien, ¿no? Sí.